Mis hermanos, Abba les bendiga. Vamos a continuar con el masquil del Salmo 78 de Asaf. Y nos habíamos quedado ya para el verso 9. Y este masquil habla de parábolas. Hay algo escondido aquí que tenemos que sacar, revelar, ¿verdad? Y que el Abba nos dé luz. Entonces, dice que abriré mi boca en parábola, cosas escondidas, las cuales hemos oído y entendido, que los padres la contaron. Entonces está ahí ya profetizada, solo que vamos a encontrarla donde están. Y lo que dice es que nosotros no la podemos encubrir, sino que la tenemos que contar a esta generación final, para que no sean como sus padres, a fin de que pongan en Elohim su confianza y no se olviden de sus hechos poderosos, del por qué Elohim accionó de esa manera cuando sacó a su pueblo de Egipto y todas las veces que el pueblo clamaba, cuando él lo entregaba en manos del enemigo y él accionaba. Es como que se vienen tiempos de tribulación, por ejemplo, y Elohim manifiesta su poder. La persona puede decir, ¡ay, qué grandioso, mi Elohim! Mira qué poder. No, tiene que entender que Él va a accionar en poder porque Él es fiel al pacto con Israel. Y esa es la parte que la mayoría de su pueblo hoy desconoce. Y la razón es el tiempo de la Babilonia, de la apostasía, que ha dado a tomar este vino de fornicación hace muchos años. Y el deber nuestro, como esos testigos, es hablar la verdad, para que escuchen y no sean contumaces y rebeldes e infieles para con su Elohim. Y eso lo leímos en los primeros versos de quien está hablando. Ahora el verso 9 te dice, los hijos de Efraín. Y comienza a hablar de ellos. Lo primero que dice, y le voy a leer el verso 9 de dos versiones para que entienda mejor. Dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Elohim, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Las obras y las maravillas que Elohim hizo con el pueblo de Israel y todas las maravillas que Él hace hoy en día con nosotros muestran su fidelidad al pacto con Israel. Los hijos de Efraín hoy, que son las iglesias gentiles, paganas de diferentes religiones, pueblo, raza, lengua y nación, es Efraín, que su nombre significa doble fruto, fructífero, los hijos de José, a los cuales Jacob le puso su nombre Israel y los adoptó como hijos. En Apocalipsis 7 vemos que esta multitud de toda raza, pueblo, lengua, nación, ¿verdad?, no fueron sellados, sino que tuvieron que pasar por la tribulación para lavar su ropa de toda contaminación de religiones. Por eso, los que fueron sellados, que son las primicias, solamente siguen al Cordero, no se han contaminado con mujeres. Y mujeres es doctrina religiosa ramera, hijas de la ramera de la Babilonia. Entonces, este remanente que va a ser testigo tiene que hablar esta verdad, ya que los hijos de Efraín, de los cuales la tierra completa se llenaría de su fruto, que es esa multitud incontable que va a entrar en su reino, ya que lo vemos en Apocalipsis 7, vestidos de ropa blanca, que lavaron sus ropas ahí en la tribulación. Hoy no quieren escuchar. Pero vuelvo y repito, este mensaje es para los entendidos, aquellos que van a dar testimonio de la verdad, para que comprendan cuál es su llamado y qué tienen que hablar, y no avergonzarse, y no intimidarse, porque cuando Elohim llamaba a testiguar o llamaba a los profetas en el tiempo de juicios,
él le decía, habla lo que yo te digo, yo pongo mi palabra en tu boca, tú tienes que hablar, no lo vas a declarar, yo te lo he revelado. Entonces, hay de aquel que el Padre le está revelando todo esto y lo calla. Ahí entonces va a tener problemas, porque entonces dice que va a recibir muchos azotes. Entonces él está llamando porque tenemos que hablar de sus maravillas, que todas las maravillas que él va a hacer de nuevo es por su fidelidad, es para que entiendan que son tiempos que se están cumpliendo. Recuerden en el otro masquil donde el pueblo decía, ¿hasta cuándo? Porque nadie sabía, en el Salmo 74, o sea, los profetas, no había nadie que les dijera, ya que hoy no están escuchando a la palabra verdadera, sino que hablan a todas estas personas que se hacen llamar profetas y que reciben profecías que ni siquiera están de acuerdo a las escrituras. Entonces, por eso el pueblo entra en confusión, en turbación. El Padre lo permite, pero dice que en la tribulación Él lo lleva al desierto, le habla al corazón y van a entender, van a recibir de esas aguas y entrarán en su reino. Y por eso vemos esa multitud con ropas blancas que lavaron su ropa en la sangre del Cordero, en el nuevo pacto. La situación es que hoy el nuevo pacto para el cristianismo es algo contrario a lo escrito. O sea, para ellos la ley ha sido abolida, pero el nuevo pacto es la ley en la mente y el corazón. Y no importa las veces que tú se lo expliques, que tú se lo pongas a ellos a leer, te lo niegan. O sea, es una cosa que es increíble, pero Isaías 25 dice que ese velo será quitado y los que no podían entender lo entenderán. Es que hay un velo puesto que hasta que no venga la gran tribulación no van a poder comprender. Entonces, tienen que ser pacientes y prepararse para dar este mensaje, plantar la palabra y ya. Entonces, tenemos que buscar a las ovejas de la casa de Israel, aquellos que inmediatamente toman este mensaje y dicen, sí, yo quiero, yo estoy dispuesto a hacer lo que la Biblia me diga, lo que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad. Es que el Espíritu es el que convence, no las personas. La palabra es la que convence, lo que está escrito. Entonces, ahora vamos a hablar de quiénes son estos rebeldes contumaces, una generación que no ha dispuesto todavía su corazón, que es infiel, que está transgrediendo la ley de Elohim, y son los hijos de Efraín. Y dice, le voy a leer en otra versión, dice, los hijos de Efraín, que significa doblemente fructífero, a pesar de estar armados con arco y saetas, volvieron la espalda el día de la batalla. Entonces, cuando se venga esta guerra espiritual, cuando se levante el antimesías, ¿qué va a pasar con ellos? A huir, a esconderse. Tienen miedo porque no se fortalecieron en la verdad. Y de esto muchos hermanos, y pueden dar testimonio, que han soñado donde los cristianos están encerrados, muertos de miedo. Y lo peor es que muchos van a empezar a quejarse, van a empezar a renegar y van a empezar porque le está pasando, van a pedir comida, no tienen hambre. O sea, va a pasar una situación similar a la que pasó con el pueblo en el desierto, porque viene la prueba. La prueba, que la Escritura dice que Él se levanta para probar a los moradores de la tierra. Él lo dice. Este desierto, que tiene que ver con 40, el pueblo de Israel pasó 40 años y fueron rebeldes. Entonces aquí te está diciendo, no sean rebeldes contumaces como esa generación que murió en el desierto. Entonces aquí le está hablando hoy a los hijos de Efraín. ¿Acaso solamente estaban los hijos de Efraín en el desierto? Entonces, obvio que está hablando a los hijos de Efraín hoy, a los de hoy. Porque cuando estaban en el desierto estaba todo Israel con todos los extranjeros que salieron con ellos. No solamente los hijos de Efraín. Efraín, el hijo de José. No, lo que pasa es que los hijos de Efraín son todas las tribus y todos los gentiles, porque en la promesa que se le da a José, ¿verdad?, a su hijo, a Efraín, en Génesis 48, se le dice que de Efraín, que es doble fructífero,
Él es la plenitud de las naciones, de los gentiles. Entonces, aquí está hablando que los gentiles, hoy los cristianos de diferentes denominaciones, son los hijos de Efraín, que también están mezclados con tribus, raza, lengua, o sea, están todos mezclados, que están hoy en religiones, y cuando digo religiones, también raíces hebreas, que no han entendido tampoco, y que siguen siendo rebeldes y contumaces, que no están haciendo la voluntad del Eterno, sino que están en otra religión, y de ahí muchos han terminado negando al Mesías, porque no entienden los tiempos, o sea, no entienden, y hay pues mucha cizaña, el enemigo ha puesto mucha mentira y hay bastante confusión. Entonces, esos hijos de Efraín, que lo incluye toda esa multitud de Apocalipsis 7, que no serán sellados, pero que serán salvos en la gran tribulación, cuando venga el día, van a salir corriendo porque tienen miedo. Y dice que no guardaron, dice ahí, el pacto. ¿Y cuál es el pacto? El nuevo pacto, la ley en la mente y el corazón. Lo dice aquí. Ellos no guardaron el pacto de Elohim y en su Torah rehusaron caminar. Usted va y le pregunta a un cristiano, no, Torah lo tienen por cosa mala, por cosa extraña. Y lo vamos a leer porque el Abba es tan sabio que todo lo deja escrito en su palabra. Y vamos a leer esto. Y le voy a hacer un pequeño resumen rápido del libro de Oseas. Y es necesario que yo le diga todo esto, porque si este es el mensaje que nosotros tenemos que dar, tenemos que tomar las notas, no que sea un tema largo, ¿verdad? Pero las cosas más importantes. Entonces, bueno, en Isaías, en el capítulo 27, en el verso 2, dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Todos sabemos que su pueblo es la viña de Adonai, la casa de Israel. Y eso está en el Nuevo Testamento. Yo creo que todos saben esto. Luego, en el verso 6 dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Entonces, ese Efraín, doble fructífero, va a llenar todas las naciones de fruto en el tiempo de la gran tribulación. Por eso Apocalipsis 7 dice que no se pueden contar. Y ahí se cumple la promesa que se le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Jacob, a quien se le cambia el nombre por Israel, perpetúa su nombre sobre Efraín y Manasés. Y Efraín es la plenitud de los gentiles, iglesias cristianas que no quieren entender hoy, que no lo quieren comprender, pero que un día lo van a entender. Entonces aquí está diciendo que esos hijos de Jacob, ¿verdad? Que ahí también hay tribus, ahí están las naciones mezcladas. Dice que van a florecer. Cuando algo florece es porque da fruto. Entonces dice que echa renuevos. Israel, ya que Jacob es Israel, somos un solo pueblo. Y que todo el mundo se va a llenar. Pero viene un castigo, verso 8, con medida, o sea, con balanza, lo castigarás en sus vástagos. Y dice, él los remueve con su recio viento en el día del aire solano, en el día, ¿verdad?, de ese desierto. En el verso 9 dice, de esta manera, pues, será perdonada la iniquidad, el desvío, la transgresión, los pecados de Efraín, que es Jacob. Ahí está, por eso va a llenar la tierra de fruto. Y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Él va a remover el pecado, pero primero se viene la humillación, porque está lleno de soberbia y orgullo. En Isaías 28 hay un ay. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Por qué están ebrios? Porque han tomado del vino de la fornicación de la Babilonia. Por eso Apocalipsis dice, salid, pueblo mío, de la Babilonia, salid de ella para que no te toquen de las plagas. Pero su pueblo está abrazado a ella, no la quiere soltar. Entonces aquí dice que esta flor caduca, una flor marchita de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Cuando una persona toma el vino de la Babilonia,
está aturdido, está ebrio, no puede ver, no puede entender, por eso tú le hablas y no entiende. Entonces dice, he aquí, Adonai tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Cuando estuvimos estudiando el Masquil 32, ¿verdad? Vimos que este es el tiempo de que el que es piadoso lo encuentre. Y dice que aquel que confiesa su pecado, ciertamente, dice que esas recias, esa inundación con furor de aguas que salen, no le llegarán. Entonces, pero sin embargo, aquel que es rebelde y contumaz y apóstata hoy, pues a ese dice que esas recias aguas lo van a derribar a tierra con fuerza. Y dice, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios, borrachos, del vino de la fornicación, de Efraín, pueblo, raza, lengua, nación, iglesias, doctrinas, gentiles. Aquí está hablando que Efraín. Y si alguien dice, yo no soy ese Efraín, bueno, pero Efraín dice que lo ama, que lo va a salvar, que lo va a librar de la muerte, que de él será hallado su fruto, tiene un final feliz. O sea, que yo prefiero ser Efraín que estar entre los perdidos y engañados, que por lo menos en la tribulación dice que le buscarán. Y bueno, con esto de los pies, que con los pies será pisoteada, aquí tenemos que ver que la bestia, en Daniel 7 dice que los pisa, los quebranta, que es como una bestia que desgarra, que pisa. También dice el verso 12, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. O sea, este es un llamado constante, pero lamentablemente el pueblo no quiere oír. Yo le voy a dar un pequeño resumen del libro de Oseas para que entendamos todo esto, porque es importante. Y le voy a ir pues leyendo versos así rápido. Bueno, primero en el capítulo 2 le dice que le da divorcio a Israel, las tribus del norte, a las que se le llama Efraín. Y le dice que tuvo hijos y que estos hijos, verso 4, son de prostitución. Entonces vemos que los hijos de Efraín son hijos de prostitución. En el verso 11 del capítulo 2 dice que él haría cesar todo su gozo, las fiestas, las lunas nuevas y los días de Shabbat y todas las festividades. Por eso vemos que las naciones pues abrazaron las fiestas mundanas, paganas del mundo y que desechan las fiestas del Eterno, que son proféticas. Luego, en el verso 14 dice, pero él la va a traer y la va a llevar al desierto para allí hablar a su corazón. Y que luego le llamaría a su esposo y que él la va a desposar, dice el verso 19 y 20, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y fidelidad. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Adonai. Bueno, y luego dice que la va a sembrar en la tierra prometida, que va a tener compasión de ella y que será su pueblo. Lo dice el verso 23. En el verso 5 del capítulo 3 dice, después volverán los hijos de Israel. Los hijos de Israel son los hijos de Jacob, son los mismos hijos de Efraín, porque Jacob le dio su nombre, se ha perpetuado sobre ellos, pero están los hijos de Jacob entre todas las naciones, ¿verdad? Entonces dice que volverán y buscarán a Yahweh su Elohim y a David su rey. Aquí está hablando de Yeshua el amado. Dice, y temerán a Yahweh y a su bondad en el fin de los días. Recuerden que estamos hablando de la generación final. O sea, en el final ellos le buscarán y ellos le van a temer. El temor tiene que ver con guardar sus mandamientos, su palabra, su ley, entrar en el pacto. Por eso en Ezequiel 20 dice que los va a llevar al desierto de los pueblos, litigará con ellos cara a cara y los hará entrar en el vínculo del pacto. En el capítulo 4 dice, verso 3, que la tierra se va a enlutar y que se va a extenuar todo morador de ella. O sea, va a morir mucha gente. Con las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, aún ellos morirán.
Luego dice, ciertamente, hombre no contienda, no reprenda a hombre, porque tu pueblo, hoy, tu pueblo es como los que se resisten al sacerdote. O sea, hay una resistencia, no quieren. Entonces, en el capítulo 5, en el verso 3 dice, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Elohim. O sea, ellos no lo piensan porque piensan que están bien. Porque la razón es que hay un espíritu internamente en ellos de fornicación. Lo dice ahí, espíritu de fornicación está en medio de ellos. No conocen a Elohim. No le conocen, aunque ellos creen que le conocen, pero es que hay un espíritu que los engaña. Y dice que son soberbios, verso 5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Y los judíos, Judá, tropezará también con ellos. Hoy están todos tropezando. En el verso 9 dice, Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Hay un remanente hoy que no hay engaño en su boca, que conoce esta verdad, que entiende esto que estamos leyendo. Y luego dice que Efraín, verso 11, es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades, donde está hoy. Pero que luego él va a ver su enfermedad, lo dice el verso 13. Luego dice el verso 15, andaré, volveré a mi lugar hasta que ellos reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. O sea, cuando ven el día de la calamidad, de la angustia, de la gran tribulación, entonces ellos le van a buscar. En el verso 2 del capítulo 6 nos habla de la resurrección. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. En el capítulo 7, verso 8 dice que Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, o sea, se mezcló con los gentiles. Luego dice el verso 13, el verso 11 dice que es una paloma incauta, que no tiene entendimiento. En el verso 13 dice, ay de ellos, se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, redención a través de Jesús, de Yeshua, yo los redimí, pero ellos hablaron mentira contra mí, no, que si la ley fue abolida, no, que si Israel ya no es, que somos la iglesia tal. O sea, toda esta falsa doctrina van a caer todas con la Babilonia completa, van a caer. Entonces, dice el verso 16, ellos volvieron, pero no al Altísimo. O sea, sí, parece que se convirtieron, pero dice no al Altísimo, fueron como un arco engañoso. Entonces, fíjense que le habla de la soberbia de su lengua. En el capítulo 8, verso 8 dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no vale nada, que no se estima, que no se cuenta, porque se viene la tribulación. Verso 11, porque multiplicó Efraín altares, iglesias, sí, para pecar, tuvo altares para pecar. Incluso dice que es una frondosa viña, capítulo 10, verso 1, que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos, y que está dividido su corazón. En el capítulo 8, en el verso 12, dice, les escribí la grandeza de mi ley, porque su ley es maravillosa. O sea, es grande, él la magnificó. Dice, pero ellos la tuvieron por cosa aborrecible, extraña, no la quieren. Aquí usa la palabra sará, disgusto, no quieren la ley. Y dicen que el que guarda la ley está bajo maldición. No es así, no es lo que dice la palabra. Y luego dice que él será avergonzado en su consejo, dice el capítulo 10, verso 6. El verso 7 del capítulo 11 dice que su pueblo está abrazado, adherido a la rebelión contra Elohim. Aunque le llaman el Altísimo, cantan alabanza, tú eres Altísimo, tú eres el Rey, tú eres Dios. Bueno, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Luego dice en el verso 8
que Él no le va a abandonar ni le va a entregar, porque su corazón lo ama y se conmueve y se inflama toda su compasión dentro de Él, y que Él no va a ejecutar, verso 9, el ardor de su ira para destruirlo, porque lo ama. Aquí muestra la compasión, la fidelidad de Él. Por eso es que este Salmo 78 habla de todo lo que el Padre ha hecho y hace hoy y seguirá haciendo por su pueblo, de que entiendan las maravillas de Él, para que puedan comprender su fidelidad, que a pesar de que este pueblo hoy, los hijos de Efraín, se han prostituido con las iglesias, con las rameras, que aún así Él va a pasar por la tribulación para limpiarlos. Dice en Jeremías 31 que Efraín está llorando, que él fue azotado como un novillo indómito, apóstata, rebelde, y que le dice: conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Elohim. O sea, eso va a venir porque Él ama, y el hijo que Él ama, Él disciplina, lo va a corregir. Dice que no se va a apartar su compasión y su fidelidad de su pueblo. Y eso lo vamos a ver en el Salmo 89, que habla de eso, que su pueblo dejó su ley, pero que aún así Él va a cumplir. Pero su pueblo tiene que pasar por este proceso del fuego de la tribulación, ya que hoy en día, bueno, están ciegos y sordos, están mezclados con religión y no quieren entender. Y este mensaje lo aborrecen. ¿Y qué le dice en el capítulo 12, verso 6? Tú, pues, vuélvete a tu Elohim. Guarda ese juicio y esa fidelidad, y en tu Elohim confía siempre. Y bueno, luego dice que, el verso 14, que Efraín provocó a Elohim con amargura. En el capítulo 13 le dice el verso 5, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Ahí le conocimos todos. Y luego dice, pero que ellos se saciaron en sus pastos, y repletos se ensoberbeció su corazón, y porque por esta causa se olvidaron de mí. Hoy están inflados y llenos, y se olvidaron de Él. Creen, dice que le adoran al Altísimo con su boca, pero su corazón está lejos. Entonces dice, por tanto yo seré para ellos como un león, y como un leopardo en el camino los acecharé. En el verso 9 le dice, te perdiste, Israel, mas yo soy tu ayuda, aquí estoy. O sea, Él siempre está extendiendo su mano. Esa es su fidelidad, su compasión, su amor. Dice el verso 12, atada está la maldad de Efraín, su pecado está atado, guardado está, él no se entera, él cree que está bien, porque el enemigo lo ha engañado. Pero lo que predica va en contra de su verdad. Por eso dice arco engañoso. Hablan en contra de mí, hablan mal de mí, están profanando mi nombre, están diciendo algo que yo no dije, que yo dije. No, están diciendo que Él es infiel porque se buscó a otro pueblo. Él no es infiel, Él es fiel y verdadero, y lo que Él promete, Él lo cumple. Su pueblo que no entiende, y por eso están todas estas religiones. Y nosotros somos llamados para hablar esta verdad. Y si tú no la hablas, pues Él va a buscar quien la hable. Entonces tenemos que hablar la verdad, aunque no nos escuchen, no importa. Cuando Él llamó a Ezequiel, Él le dijo, yo te mando a mi pueblo, pero no te van a querer escuchar, porque no me quieren escuchar a mí. Pero nuestro deber es simplemente hablar la palabra, porque Él dice que su palabra no volverá a Él vacía. Entonces tú lo que tienes que sembrar, más nada. Tú no vas a hacer crecer esa semilla, simplemente siémbrala. Eso es todo, es el llamado nuestro. Que te corten la cabeza, no importa. Que te lleven preso, no importa. Que te odien, que no hablen más, no importa. El deber nuestro es plantar la semilla, no tener vergüenza, no dejarnos intimidar por nadie. Que ellos tienen millones de vistas y muchos seguidores y tú, nadie te quiere creer. No importa, tú portas la palabra verdadera, tú la das. Porque si no, se te va a pedir cuenta. La palabra lo dice, Él te va a pedir cuenta a ti. Si Él te reveló esto y tú callas, entonces vas a tener que presentarte delante de Él y decirle por qué no usaste los dones que te dio. Entonces, luego dice, verso 13, dolores de mujer que da luz le vendrán. Es un hijo no sabio. No es sabio, le vienen los dolores de parto, porque hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Efraín está hablando aquí de las iglesias cristianas.
De muchos de raíz hebrea están aquí mezclados con Efraín, que tampoco entienden, que hablan mentira, que se ve que hay que tener discernimiento, que están hablando en contra del Creador. Pero Él es compasivo y perdonador, y esa blasfemia Él la va a perdonar. Recuerden que este tema de santificar su nombre, que está siendo blasfemado entre las naciones por culpa nuestra, que tenemos que levantar el nombre de Él en alto, su verdad, su palabra, aunque no la quieran creer. ¿Cuándo el pueblo ha creído antes de los juicios? No, pero en el juicio Él saca un remanente. Entonces dice, de la mano del Seol los redimiré. Ahí está la garantía de que lo que Él prometió Él va a cumplir. Yo los voy a librar de la muerte a esos hijos de Efraín, a esa generación contumaz y rebelde de este final de los tiempos. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Entonces, ya para terminar, y yo lo voy a dejar aquí porque se alargó el tema y ya luego le voy a seguir hablando, pero era importante que yo le mostrara aquí por qué dice aquí que los hijos de Efraín volvieron las espaldas. Tienen miedo, no le conocen. Y número 2, porque no guardaron el pacto, no están dentro del pacto, rechazaron la Torá, la instrucción, la ley, y se olvidaron de sus obras, porque no entienden. Como no entienden el pacto, no entienden la fidelidad, y como no entienden la fidelidad, no pueden hablar de sus maravillas y sus obras. Entonces, así como el pueblo de Israel que no entendió, luego terminó tentando a Elohim en el desierto. Y es muy importante entender la fidelidad, entender el pacto, entrar en pacto y hablar de sus maravillas, hablar de todas las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros, que no podemos olvidar, que la tenemos que repetir porque el pueblo de Israel es rápido para olvidar. Entonces aquí dice que en el capítulo 14, en el verso 4, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Dice que va a ser a Israel como rocío, florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano. Recuerden que echará raíz y llenará toda la faz de la tierra. ¿Raíces a dónde? En la Torá, en la verdad, para alimentarse de la rica savia del olivo. Va a echar raíz y va a dar fruto. Recuerden que lo leímos en Isaías 27 y dice, verso 8, Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Con ese espíritu de fornicación se acabó. Con la vanidad se termina ahí. Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto, Efraín. Será fructífero, llenará la tierra. Y entonces se va a dar esa gran multitud de toda raza, pueblo, tribu, naciones que vemos en Apocalipsis 7. Y la última pregunta. ¿Quién es Shacán? ¿Quién está entendiendo estos masquil? ¿Qué es Shacán para entender esto? ¿Y quién es prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Adonai son rectos y los justos andarán por ellos. Los justos, que son Shacán, que entienden esto, son los que andan por el camino de rectitud. Pero los rebeldes hoy están tropezando en estos caminos. Los que no entienden están tropezando, lo dice aquí, que tropieza esos hijos de Efraín, que están tropezando, el mismo Judá está tropezando, los mismos que han salido de las iglesias cristianas y han entrado en raíz hebrea están tropezando en la religiosidad, en el judaísmo, en negar al Mesías, en cuánta barbaridad de que están estudiando, buscando, donde le están dando lugar a los demonios, a los espíritus inmundos. Y ellos están pensando que tienen la última revelación, pero son los demonios que están ahí accionando y engañando, y esto se pondrá peor. Pero aquel que escucha y que inclina su oído a las palabras de él, como este Masquil 78, porque él está hablando en parábola cosas escondidas, cosas que la mayoría no entienden, pero que tú entiendes, porque tú estás caminando por este camino de rectitud y que él te dice a ti que tú tienes que hablar. Que tienes que hablar a esta última generación para que los hijos nazcan. Y van a nacer muchos, porque la tierra dará su fruto. Y Él guiará a este pueblo insensato, rebelde y contumaz, a la fuente de agua de vida eterna. Y dice que hará expiación por toda la tierra. Lo dice en Deuteronomio 32. Y va a tomar venganza de los enemigos. Amén. Lo dejo aquí, mis amados.
para no alargar más, y luego vamos a seguir, porque yo quiero sacar lo mejor o lo más de estos masquil, y son cosas que ya sabemos, lo que le acabo de hablar, pero hay que repetir, porque olvidamos muy fácil. Acuérdate, recuerda, revívelo, habla de su verdad. Amén.